Hola a todos Patreons, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo acá les traigo un nuevo video en el que voy a estar respondiendo las dudas que me mandan por el inbox de Patreon. Así que si les parece interesante, arrancamos como siempre. Voy a leer la pregunta que me mandó Diógenes y de ahí voy a tratar de dar la respuesta, ¿sí? Dice así: Hola Juan, espero que estés bien. Tengo una duda técnica en relación con el camino a seguir para lograr llevar a cabo la regla de asociación libre correctamente. ¿Cómo es posible inducir a que el analizante hable? Cuando se queda en silencio, ¿cómo reavivar su discurso? ¿Podríamos decir que cuando el analizante se detiene y parece no querer decir nada es porque no quiere decir algo? Hay analizantes que solo hablan en la medida en que se les realizan preguntas. ¿Cómo evitar que la sesión se sitúe a ese nivel? Bueno, Diógenes, muchísimas gracias. Esta pregunta es buenísima porque son esas preguntas técnicas que al fin y al cabo a uno tantas dudas le generan dentro del consultorio y que muy pocas veces se responden en lugares de formación, ¿no? Hay varias preguntas en una, así que yo te propongo ir leyendo una por vez y las voy analizando en orden. ¿Cómo es posible inducir al analizante que hable? Bueno, planteando la regla fundamental, ¿no? O sea, en un primer momento lo primero que yo te sugiero es, incluso al final de la primera sesión, ¿no? Esta primera sesión como de entrevista, digamos, o al inicio de la segunda sesión, que plantees la regla de asociación libre. Yo sé que hay muchos colegas que hoy proponen no usar la regla o que directamente no le dicen al paciente la regla, pero esto es muy importante porque son los mismos colegas que después se quejan porque los pacientes no asocian. Pero claro, si tu paciente es un estudiante de psicoanálisis o alguien que sabe algo de psicoanálisis, bueno, podría de alguna manera sospechar que tiene que decir lo que le venga a la mente, ¿no? Pero si tu paciente se dedica a cualquier otra cosa, tiene una zapatería, se dedica a cuestiones petroquímicas, tiene un kiosco en la esquina. O sea, ¿bajo qué suposición vos podrías creer que tiene que saber tiene que saber cómo funciona este método y qué es lo que se espera de él dentro del dispositivo, ¿no? O sea, es falso que nosotros no le decimos a la gente lo que tiene que hacer. Nosotros le decimos a la gente que tiene que decir todo lo que le venga a la mente. Entonces, mi sugerencia inicial es que terminando la primera sesión, ya casi cuando estás a punto de despedir, le expliques un poco como, bueno, a partir de la próxima te voy a pedir que vayas diciendo todo lo que te venga a la mente, ¿no? O incluso en la segunda sesión, porque la primera sesión, digamos, la entrevista, es muy evidente que vos le vas a preguntar por qué viene, qué hace en el consultorio de un psicoanalista, ¿no? Es como muy obvio. Y puede ser que toda la primera sesión se te vaya en eso. Pero va a llegar a la segunda y te dirá, bueno, ¿y ahora de qué hablo? ¿No? O se sentará y dirá, bueno, hoy no sé qué tengo que decir, o ahora qué hacemos. Y ahí aprovechás y le decís, bueno, yo te voy a pedir que cuando nosotros trabajemos en las sesiones, tú trates de decir todo lo que te venga a la mente, ¿no? Aunque te genere vergüenza, creas que no tiene sentido, o te parece que no viene al caso, lo digas igual, por favor, ¿no? Y plantees la regla abiertamente al inicio del tratamiento, ¿sí? Por algo es la regla fundamental. Ahora, sigamos. Supongamos que ustedes lo dicen, ¿no? Y luego el paciente se queda en silencio. ¿Cómo reavivar su discurso? Bueno, yo generalmente lo que hago es preguntar a la gente en qué se quedó pensando, ¿no? Hay como dos modalidades de pregunta. ¿Te quedaste pensando en algo? ¿O en qué te quedaste pensando? Viene el discurso, bla, 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 y frena. Y se queda. Eso también variará muchísimo del método de cada uno, ¿no? De la forma, del estilo que cada uno tenga, pero yo no espero más de 15 a 20 segundos. Si la persona no dice nada, le digo, ¿en qué te quedaste pensando? Porque mi intento es reavivar la asociación libre, ¿no? Si sus pacientes son occidentales, está clarísimo que no pueden dejar su mente en blanco. Entonces no están en blanco, solamente no están diciendo lo que están pensando. Y la regla fundamental es que digan lo que les vaya viniendo a la mente. Entonces, si está en silencio es porque está seleccionando el material y eso no lo tiene que hacer. Entonces, cuando se queda en silencio, le pregunto, ¿en qué te quedaste pensando? ¿Te quedaste pensando en algo? Contámelo. Sí, bueno, pero eso no tiene... No, pero contámelo igual, me interesa saber. Así, abiertamente, ¿no? Después, podríamos decir que cuando el analizante se detiene y parece no querer decir nada es porque no quiere decir algo. Y ahí podemos entrar en un debate si la resistencia es consciente, si la resistencia es inconsciente, si realmente se lo podés achacar al paciente o no.
Lo que yo te diría en términos generales es que si vos leíste la regla de decir todo lo que le venga a la mente y de pronto está pensando en algo y no lo está diciendo, está faltando una regla, ¿no? Como una lógica bastante sencilla para mí. Entonces, quizás Freud sí pensaba que cuando el paciente se quedaba en silencio es porque estaba pensando algo transferencial sobre el analista, ¿no? Como se quedó pensando algo y como tiene que ver con el analista no lo dice porque le da vergüenza. Entonces ahí nomás, en cuanto ustedes vean que se detiene el flujo asociativo, intervengan, ¿no? Después hay colegas que se quedan en silencio y esperan. Después hay colegas que les angustia demasiado el silencio y preguntan, ¿no? Pero bueno, nada, lo importante es entender si vas a hacer algo, por qué lo vas a hacer. Si a vos te angustia el silencio y por eso le vas a preguntar, tener claro que es porque te angustia el silencio. Si no te angustia el silencio y te da igual quedarte en silencio, está bien, quizás es una forma como de regresarle el malestar a la persona. Yo siempre abogo por preguntar, porque de esa manera mueve el flujo asociativo. Incluso aunque imagínate que te diga, no me quedé pensando en nada, la verdad. Ah, bueno, ¿no? Entonces esperamos a que siga hablando, porque nosotros le dijimos que diga todo lo que le venga a la mente. Última parte de la pregunta. Dice, hay analizantes que solo hablan en la medida en que se les realizan preguntas. ¿Cómo evitar que la sesión se sitúe en ese nivel? Bueno, la primera forma de evitar eso es no engancharte en eso. Si la persona solamente responde a preguntas, vos lo sabés porque le estás planteando muchas preguntas. Pero esa no es la regla fundamental. O sea, usted no le tiene que hacer preguntas al paciente. Incluso aunque haya gente que les diga, es que a mí no me sale hablar, haceme algunas preguntas. No. Si esa es la demanda, ¿no? La frustran y no dicen nada. Le dicen, no, es que yo no te voy a hacer preguntas. Yo lo que necesito es que hables sobre lo que te venga a la mente. O sea, ¿cómo voy a saber yo lo que le viene a la mente a él? ¿Qué pregunta voy a hacer que sea pertinente? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Cómo anda tu papá? ¿Cómo andan tus hermanos? No, para nada. Entonces, mi primer consejo es no entres en ese juego, porque en ese juego del pregunta-responde, solamente todo se plantea en términos imaginarios, ¿entendés? Porque vos le estás preguntando cosas que estás suponiendo que sabe. Y si estás suponiendo que sabe, entonces ese material, en un sentido freudiano, es consciente. Y si es consciente, nunca vas a descubrir cuál es el origen del problema, porque vos suponés, porque sos psicoanalista, que el origen del problema es inconsciente. Entonces, bajo cualquier perspectiva, esto que me estás planteando es una malísima idea. No vale la pena seguir por ahí. Y cuando digo no vale la pena en el sentido de que si ustedes plantean una regla y esa persona no puede seguir la regla, quizás este tratamiento no es para ella, ¿no? Y no tiene nada de malo, no lo digo en un sentido peyorativo. O sea, ustedes plantean una regla de un juego. Si alguien no puede jugar ese juego, no lo juega y listo. Pero ¿por qué tienen que andar ustedes haciendo que la persona juegue el juego? ¿Entienden? Es como esa gente que persigue a los pacientes. Persigo a los pacientes para que vengan. Faltan los pacientes y los llaman. Van a venir los pacientes y le mandan mensajito para confirmar si viene. A ver, si ustedes están tan preocupados porque el paciente venga, mucho más que el paciente mismo, ahí las cosas están andando un poco mal, ¿no? Si ustedes están más preocupados en hablar ustedes y hacer preguntas que el paciente mismo hable, estamos en problemas. Entonces yo en ese nivel lo que te diría es, no. ¿Cómo evitar que la sesión se sitúe en ese nivel? No haciendo preguntas. Si la persona se angustia, que se angustie. ¿No? O sea, lo importante es que trate ustedes y la persona de que se respete la regla fundamental. Y la única forma que yo entiendo de respetar la regla fundamental es todo el tiempo incentivando la regla. Hacer preguntas no es incentivar la regla, es todo lo contrario. Freud dice incluso abiertamente en un texto técnico, él dice, la gente les va a pedir que ustedes les hagan las preguntas. Y ustedes siempre niéguense a hacer las preguntas. Siempre niéguense. Es difícil al principio. Al principio es difícil atravesar esa especie de colina. Pero si la logran atravesar, después de ahí viene una regla de asociación libre. Si se enganchan en las primeras sesiones a responder con la demanda, digamos, a hacer preguntitas, van a tener que hacer preguntitas durante todo el tratamiento. Así que bueno, Diógenes, espero que te haya sido útil. Les mando saludos a todos, Patreon como siempre, les agradezco mucho por todo. Y ya saben, mándenme sus preguntas, sus dudas, cuestiones técnicas que les interese saber a través del inbox de Patreon y yo voy a armar videos para responderles. Nos vemos en un nuevo video, que estén muy bien.